Hola hermanos, el Señor les bendiga, la paz de Dios sea con ustedes. Vaya preparando su corazón para recibir la palabra que Dios me ha permitido preparar para hacerla llegar a ustedes el día de mañana. A la hora que ustedes puedan, lo pueden ver o lo pueden escuchar, y espero que les sea de bendición y les sirva para vivir cada día como si Cristo fuera a venir hoy mismo. Y también les quiero animar a que sean pacientes. Esto del COVID-19 pues está tardando un poco más de lo que esperábamos y estamos creyendo que en unos días más nos van a poner en semáforo verde, y en cuanto nos pongan en semáforo verde, pues lo que vamos a hacer es esperarnos una semana o 2 semanas más para mirar si no hay un rebrote, porque si surge el rebrote se puede contagiar a alguno de ustedes después de las votaciones y se nos puede morir alguien, y nosotros somos responsables y tenemos que tener cuidado de ustedes. Dios los ama, también nosotros tenemos que tener ese cuidado para con ustedes. Entonces también ustedes cuídense y sigan usando su cubrebocas y sigan usando el gel antibacterial, y cuídense también, hermano, hermana, no dejen la oración, no dejen la lectura de la Biblia. Escuchen los mensajes que les envío, son mensajes que han de servir para precisamente aplicarlos a su forma de vivir, y se ha librado de irse a la ruina. Igual usted puede abrir ahí, puede abrir mensajes y recibir mensajes de Calacuaya o de otros centros cristianos que le puedan servir. Recíbalos, cómalo, es alimento espiritual, pero coman, aliméntense bien espiritualmente y cuídense. La paz de Dios sea con ustedes y vamos a entrar al tema. El tema es: Cristo viene pronto. Señor, en esta hora, en el nombre de Jesucristo, oro a ti para suplicarte que tu Espíritu Santo me ayude y que tu Espíritu Santo ministre al corazón y a los corazones de aquellos que han de ver este mensaje y han de escuchar esta prédica. Te suplico, Dios, que tú les ministres, que tú siembres esta palabra en sus corazones, y que sirva para que cada uno de ellos, y que sirva para que yo también pueda vivir cada día como si tú fueras a venir hoy. En el nombre de Jesús te lo suplico. Amén. Después de 2000 años, este mensaje de que Cristo viene pronto es un tema que damos con el propósito de que como hijos de Dios vivamos cada día en obediencia a Él, y como si Jesús fuera a venir hoy. Y aunque no venga hoy, pero sí debemos de vivir cada día en obediencia, viviendo como si ya estuviéramos en el reino de los cielos. Eso fue lo que nuestro Señor Jesucristo vino a enseñar antes de su muerte y resurrección, que vivamos en la tierra como si ya estuviéramos en el cielo. Eso es lo que la Biblia dice en Mateo capítulo 4, verso 17. Dice que desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Así que, de acuerdo a esta palabra, para entrar al reino de los cielos, lo primero que debe de hacer una persona es arrepentirse de sus pecados. Ese es su boleto para entrar al reino de los cielos. Y luego a vivir de acuerdo a la palabra de Dios cada día, para lo que yo llamo o llamaría un bien vivir en la tierra o un bien morir. Porque si somos obedientes en la tierra, Dios nos bendecirá y nos irá bien. Y si nos morimos antes de que Cristo venga, nos vamos por la eternidad a vivir con Él. Así que no tenemos que esperar a que Cristo venga para que nos lleve al cielo. Desde que nos arrepentimos de nuestros pecados, ya debemos de vivir en obediencia a Dios, porque ya estamos en el reino de los cielos. Ya podemos reconocer que nuestro Señor Jesucristo es el Rey en el cielo y en la tierra. Dice la Biblia en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 17, verso 20 y 21, dice que preguntado por los fariseos ¿cuándo había de venir el reino de Dios?, les respondió y dijo: el reino de Dios no vendrá con advertencia, ni dirán helo aquí o helo allí, porque aquí el reino de Dios está entre vosotros. En otras palabras, está entre ustedes. Desde el momento que usted y yo nos arrepentimos, el reino de los cielos está entre nosotros. Me gusta
¿Cómo lo dice la Biblia, traducción del lenguaje actual? El verso 20 dice, y 21 de Lucas 17 dice, de acuerdo a la Biblia de traducción del lenguaje actual, algunos fariseos le preguntaron a Jesús, ¿cuándo comenzará Dios a reinar aquí? Jesús respondió, el reino de Dios no es algo que puede verse, tampoco se puede decir, aquí está o allí está, porque el reino de Dios ya está entre ustedes. Con esto, a usted y a mí nos debe de quedar bien claro, y a los nuevos que quieren empezar una vida nueva, que para entrar al reino de Dios solo hay que arrepentirse de sus pecados y tomar la Biblia y vivir la Biblia. Así aseguramos el bien vivir en la tierra y el bien morir para estar en el cielo, en el futuro. Y podemos decir con plena convicción lo que está escrito en la carta a los cristianos de Filipos y a los de México, en el capítulo 1, verso 21, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Así que el objetivo del tema de este día, repito, así que el objetivo del tema acerca de que Cristo viene pronto es que vivamos como si ya estuviéramos en el cielo, para un bien vivir en la tierra y un bien morir. Si queremos que nos vaya bien en la tierra y en el futuro vivir por la eternidad en el reino de Dios y no en el infierno. El tema lo vamos a basar en un ejemplo terrenal con un objetivo celestial, porque eso es lo que la Biblia llama parábola, y esta parábola está en el libro, en el Evangelio de Lucas, capítulo 12, del 35 al 40. Vamos a basar este mensaje en esta parábola que está en este capítulo de Lucas 12, del 35 al 40. Dice así: estén ceñidos vuestros lomos y vuestras lámparas encendidas, y vosotros sed semejantes a hombres que aguardan que su Señor regrese de las bodas, para que cuando llegue y llame, le abran enseguida. Bienaventurados aquellos siervos a los cuales su Señor, cuando venga, halle velando. De cierto os digo que se ceñirá y hará que se sienten a la mesa y vendrá a servirles. Y aunque venga a la segunda vigilia, y aunque venga la tercera vigilia, si los hallare así, bienaventurados son aquellos siervos. Pero sabed esto, que si supiese el padre de familia a qué hora el ladrón había de venir, velaría ciertamente y no dejaría minar su casa. Vosotros pues también estad preparados, porque a la hora que no penséis, el Hijo del Hombre vendrá. Ese Hijo del Hombre se menciona así por haber nacido de José, aunque es Jesucristo el Hijo de Dios. Nuestro Señor Jesucristo nos da o usa dos ejemplos en esta parábola, como en otras ocasiones, para que sus discípulos entendieran, y también nosotros, lo que deberían y debemos de hacer. En este caso se trata de que o cómo debemos estar viviendo para que cuando Él venga nos halle así y seamos bienaventurados y seamos recompensados. En el caso del siervo al cual le encargaron que estuviera listo para cuando regresara su Señor de las bodas le abriera. En el caso del padre de familia, que sabe que los ladrones van a querer robarle sus cosas, se mantiene vigilando y no se descuida. Los dos ejemplos nos hablan acerca de cómo debemos de vivir mientras llega la muerte, digo yo, y viene nuestro Señor Jesucristo. Ni el siervo al que le dijeron que esperara el regreso de su Señor de las bodas, ni el padre de familia que estaba vigilando su casa para que no la robaran, dejaron que se les apagaran sus lámparas. Tenían que estar despiertos y listos para servir o para cuidar de que no le robaran su casa al padre de familia. Sus lámparas tenían que estar encendidas. Estos dos ejemplos tienen el mismo objetivo: que vivamos cada día haciendo la voluntad de Dios. Él nos espera encontrar sirviéndole. Aunque hoy no podemos servir en el templo debido a la pandemia, pero servir a Dios implica más que solo servir en el templo.
Dice la Biblia en la carta a los cristianos de Colosas, en el capítulo 3, versos 23 y 24, dice: y todo lo que hagáis, hacerlo de corazón como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Debemos de tener bien claro lo que significa servir a Dios en la tierra. Y es como si ya estuviéramos en el cielo. Significa que todo lo que hagamos, lo hagamos como para Dios en la casa, los quehaceres, todo lo que hagamos, lo hagamos como para Dios, tratando a la familia muy bien y cumpliendo con nuestras responsabilidades. En el trabajo, cumplir con los objetivos y no robar. En la escuela, aprovechar el tiempo para lo que es la escuela. En el templo, cumplir lo que le toca hacer a cada quien. En cualquier parte debemos de hacer lo correcto. Mientras hagamos lo correcto, estamos sirviendo a Dios. Hacer lo correcto es hacer las cosas de acuerdo a la palabra de Dios. Hacer lo correcto significa, como lo dice el Evangelio de Lucas, capítulo 12, verso 35. Dice: estén ceñidos vuestros lomos y vuestras lámparas encendidas. En la Nueva Traducción Viviente dice: estén vestidos, listos para servir y mantengan las lámparas encendidas. Y en la primera parte del verso 36 dice: como si esperaran el regreso de su Señor. Y en el verso 40, que ya vimos hace un momento, termina diciendo: vosotros pues también estad preparados, porque a la hora que no penséis, el Hijo del Hombre vendrá. Así debemos de esperar la venida de Cristo, como si fuera a venir hoy, hermano, hermana, o en cualquier momento, haciendo todo como para Dios, y de esa forma simbólicamente estaremos como con las lámparas encendidas, o como dicen algunos, con las pilas bien cargadas y bien puestas, haciendo la voluntad del Señor. Así es como debemos esperar la venida de Cristo. Si estamos haciendo las cosas como para Dios, significa que tenemos nuestras lámparas encendidas. Pero si tenemos algún pecado por ahí, eso significa que las lámparas de los servidores o de cualquiera de nosotros están apagadas, porque el pecado nos apaga, y eso quiere decir que ya no estamos sirviendo a Dios, como lo dice la Biblia en el libro de Proverbios capítulo 13, verso 9. Proverbios 13, versículo 9 dice: la luz de los justos se alegrará, mas se apagará la lámpara de los impíos. Todos los que están sirviendo, todos los que estén sirviendo en santidad, haciendo las cosas como para Dios en cualquier área de su vida, si Jesús cuando regrese nos halla haciendo así, seremos bienaventurados, seremos dichosos. Y de acuerdo a la palabra de Dios, si cualquiera hace las cosas de acuerdo a la palabra de Dios, eso es para bien vivir o para bien morir. Eso es vivir en la tierra como si ya estuviéramos en el cielo, y nos irá bien cada día mientras regresa Jesús o esperamos su regreso. Lo contrario le sucederá, hermanos y hermanas, a los que están con sus lámparas apagadas, a los que dejaron de servir a Dios, a los que dejaron de hacer las cosas como para Dios, a los que están viviendo una doble vida y no como si ya estuvieran en el cielo. Es obvio que no les va a ir bien en esta vida, y cuando Cristo venga tampoco, porque está escrito en Mateo 7, versículo 23, lo que nuestro Señor Jesucristo les dirá. Miren lo que les dirá: aquellos que dejaron sus lámparas apagadas, aquellos que dejaron de servir a Dios, aquellos que tienen una doble vida, aquellos que no están viviendo de acuerdo a la palabra, aquellos que no están viviendo en la tierra como si estuvieran en el cielo. Miren qué es lo que dice el Señor aquí en este versículo, en este capítulo 7 de Mateo, en el verso 23. Y entonces les declararé: nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. De acuerdo a la palabra o ejemplo terrenal
o de acuerdo a la parábola, de acuerdo a la parábola o ejemplo terrenal, base de este tema, Jesús espera que estemos sirviendo, pero bien, haciendo todo como para Él. Y eso implica que no tengamos pecado o rencores o resentimientos unos para con otros. Eso implica que sirvamos con amor buscando el bien de los demás. Así debemos de esperar su venida, o así debemos de vivir como si ya estuviéramos en el cielo, haciendo las cosas. Así es como si tuviéramos nuestras lámparas encendidas, y así quiere nuestro Señor Jesucristo que lo esperemos, con nuestras lámparas encendidas, viviendo en la tierra como si ya estuviéramos en el cielo, haciendo todo como para Dios. Desde antes de su muerte, Jesús dio mensajes a sus discípulos acerca de su venida, con el fin de que cada día viviéramos como si ya estuviéramos en el cielo, y de acuerdo a la palabra de Dios, con las lámparas encendidas, diciéndoles que Él iba y va a regresar, pero con el fin de que cada día vivieran y viviéramos como si ya estuviéramos en el cielo, o con el fin de que viviéramos cada día como si Él fuera a regresar ya ese día o este día. Pero el Señor Jesús no les dijo el día ni la hora, precisamente para que los cristianos de hoy vivamos cada día como en el cielo o como si fuera a regresar hoy. La Biblia dice en Mateo capítulo 24, verso 36, pero del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. El regreso de nuestro Señor Jesucristo es un hecho, y sin embargo es lamentable que muchos no creen o creerán, como sucedió en los días de Noé, que no creyeron que iba a llegar el diluvio y sufrieron las consecuencias de su incredulidad, como está escrito en Mateo 24, versículo 39. Dice, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Imagínese, hermano, hermana, que hoy en día Dios nos está diciendo que Él va a venir. Obviamente antes de que Él venga van a suceder cosas terribles en la tierra. Imagínese que ya nosotros como cristianos sabemos que Él va a venir, y sin embargo algunos, en lugar de vivir en la tierra como si ya estuviéramos en el cielo, sin embargo algunos, en lugar de hacer todas las cosas como para Dios, sin embargo algunos, en lugar de vivir en santidad, tienen sus pecados y practican sus pecados. ¿Eso qué indica? Que no están creyendo que Jesús va a venir en cualquier momento. Y así estaban en aquellos tiempos de Noé, cuando se les dijo que Dios iba a enviar un diluvio, no creyeron. Y por no creer, se los llevó a todos, y así será también la venida del Hijo del Hombre, dice Mateo 24, verso 39. Después de la muerte y resurrección y ascensión de nuestro Señor Jesucristo, los discípulos deberían de vivir cada día como si fuera Jesús a regresar en ese día, y tenían que enseñar a los demás a vivir cada día así, como está escrito en Lucas capítulo 12, verso 40. Vosotros pues también estad preparados, le dijo a sus discípulos, y ahora se lo dice a usted y a mí, porque a la hora que no penséis, el Hijo del Hombre vendrá. Los discípulos debieron de vivir cada día haciendo todo como para Dios, con sus lámparas encendidas, sin pecado, porque el pecado, como lo vimos hace un momento, es como tener las lámparas apagadas. Yo creo que el apóstol Pablo, recordando el ejemplo o la parábola base de este tema, le escribió a los cristianos de Tesalónica para que vivieran haciendo las cosas como para Dios y así tener sus lámparas encendidas. Dice en su primera carta a los de Tesalónica, en el capítulo 5, verso 2 de la primera carta:
porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Les dijo Pablo a los cristianos, ustedes saben perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Él vendría, o Él va a venir como ladrón en la noche. Por eso es que el día ni la hora nadie lo sabe. Por eso es que nos dio la parábola acerca donde está un siervo al que se le encomendó que se mantuviera despierto hasta que regresara su señor de las bodas. Por eso se usó la parábola donde también el Señor Jesús menciona a un hombre, a un padre de familia, que sabiendo la hora en que va a venir el ratero para robar sus cosas, se mantiene despierto con su lámpara encendida. Creo yo que después de la muerte y resurrección del Señor Jesucristo, uno de los principales mensajes de los apóstoles fue el Señor viene pronto, con el propósito de motivar a los cristianos a vivir en santidad, en obediencia, con sus lámparas encendidas. Después de 2000 años, debe de ser uno de los principales mensajes para motivar a los cristianos a vivir sirviendo a Dios y haciendo las cosas como para Dios en santidad, o viviendo en la tierra como si ya estuvieran en el cielo. Y aunque ya pasaron más de 2000 años, el mensaje sigue siendo: Jesús viene pronto, como lo estoy haciendo hoy. Jesús viene pronto. Espérenlo sirviendo con sus lámparas encendidas, haciendo todo como para Dios, o viviendo en la tierra y en este tiempo como si ya estuviéramos en el cielo, o en santidad, sin la cual nadie verá al Señor, de acuerdo a la carta a los cristianos. En donde se les dice: sin santidad nadie verá al Señor. Para que no se les olvidara a los cristianos de aquel entonces y a los de hoy, creo yo, que Jesús viene pronto. Se lo repitió él mismo al final de toda la Biblia, en el libro de Apocalipsis, capítulo 22, verso 20. Repito, para que no se les olvidara a los cristianos de aquel entonces y a los de hoy, creo yo, que Jesús viene pronto. Se lo repitió Jesucristo mismo al final de toda la Biblia, en el penúltimo verso de la Biblia, de Apocalipsis capítulo 22, que es el verso 20. Apocalipsis capítulo 22, verso 20, dice: el que da testimonio de estas cosas dice: ciertamente vengo en breve. Y Juan contestó: amén, sí, ven, Señor Jesús. Jesucristo se reveló a Juan el Bautista para decirle: escribe esto. Yo vengo en breve, dijo Jesucristo. Y Juan dijo: amén, sí, ven, Señor Jesús. ¿Qué va a pasar cuando Él venga? De acuerdo a Mateo capítulo 16, verso 27. ¿Qué va a pasar cuando Él venga? De acuerdo a Mateo capítulo 16, verso 27. ¿Qué va a pasar? Dice ahí: porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. Eso es verdad, porque es bíblico. Eso es verdad. Porque Dios permitió que quedara escrito en este Evangelio de Mateo. Y yo podría decir: bajo advertencia no hay engaño, hermano, hermana. Bajo advertencia no hay engaño. Dios nos está advirtiendo de lo que va a suceder cuando Él venga. Los que vivan hoy en día como si ya estuvieran en el cielo, les va a ir bien en la tierra, y en el futuro vivirán en el cielo por siempre y serán bienaventurados. Y los que no, están advertidos
serán echados al infierno, como está escrito en Mateo capítulo 25, verso 41. Entonces dirá también a los de la izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Aunque el Señor Jesucristo dijo que el día y la hora nadie la sabe, sí nos dijo que antes de que Él venga habrá señales, y algunas de ellas están en Mateo capítulo 24, versos del 3 al 14. Antes de que Él venga, Él nos dijo que iba a haber algunas señales, y una de esas señales precisamente lo que estamos viviendo hoy en día, la plaga del COVID-19. Otra de esas señales, las guerras, y las guerras contra el pueblo de Israel, y las guerras entre las naciones. Repito, aunque el Señor Jesucristo dijo que el día y la hora nadie la sabe, sí nos dijo que antes de que Él venga habrá señales, y algunas de ellas están en Mateo capítulo 24, versos del 3 al 14. Dice así: y estando Él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida o del fin del siglo? Respondiendo Jesús les dijo: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y a muchos engañarán, y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes, hambres y terremotos en diferentes lugares, y todo esto será principio de dolores. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Jesús dijo que su venida sería después de que pasaran algunas cosas como las que acabamos de mencionar. Y hoy en día están pasando algunas de las cosas que mencionamos. Todavía faltan por cumplirse otras. Pero pase lo que pase, usted y yo y todos los que quieran la bendición de Dios, si ya estamos arrepentidos, como lo dijo nuestro Señor Jesucristo en Mateo 4, verso 17, que desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Si ya estamos arrepentidos, entonces debemos de vivir cada día como si ya estuviéramos en el cielo, y haciendo todas las cosas como para Dios, porque de esa forma estaremos simbólicamente con nuestras lámparas encendidas. Y es así como debemos esperar la venida de nuestro Señor Jesucristo. El Señor viene pronto, hermanos y hermanas, y con este breve mensaje te lo estoy haciendo llegar a ti. Y con este breve mensaje te estoy animando a que vivas en la tierra como si ya estuvieras en el cielo, porque desde el momento, repito, que nos arrepentimos, desde ese momento Jesús dijo: el reino de los cielos ha llegado, arrepiéntanse. Y después, cuando le preguntaron acerca del reino de los cielos, Jesucristo les dijo: el reino de los cielos ya está entre ustedes. Entonces, con este mensaje yo te quiero animar, hermano, hermana,
a que vivas en la tierra como si ya estuvieras en el cielo, a que hagas todas las cosas como para Dios, porque eso simboliza, y que vivas en santidad, porque eso simboliza tener las lámparas encendidas. Repito, Mateo 4, verso 17, dijo Jesús: desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Si ya estamos arrepentidos, entonces debemos de vivir cada día como si ya estuviéramos en el cielo y haciendo todas las cosas como para Dios, porque de esa forma estaremos simbólicamente con nuestras lámparas encendidas, y es así como debemos esperar la venida del Señor. Y es así como yo te quiero animar a ti, hermano y hermana, que estás en casa, matrimonios, jóvenes, jovencitas. Vivan en la tierra como si ya estuvieran en el cielo. Hagan todas las cosas como para Dios. Vivan en santidad, porque de esa manera simbólicamente estaremos esperando la venida de nuestro Señor Jesucristo con nuestras lámparas encendidas. En conclusión, hermano, hermana, aunque al parecer todavía no es el tiempo de que el Señor venga, pero como cristianos debemos de vivir cada día, repito, como en el cielo, y eso implica hacer todas las cosas como para Dios y como si Él fuera a venir hoy y en santidad. De esa forma estamos simbólicamente diciendo a Dios: estamos con nuestras lámparas encendidas esperando tu venida, Señor. Solo por si acaso, hermano, hermana, repito, solo por si acaso, de los que estamos esperando su venida, estamos viviendo como en el cielo. ¿Qué significa vivir como en el cielo? Obedeciendo a Dios, haciendo todas las cosas como para Él. ¿Estamos haciendo todo en todas las áreas de nuestro diario vivir como para Dios? Si alguien cree que no, entonces ¿por qué no le pide perdón a Dios? No sea que creyendo que estamos con las lámparas encendidas y estas estén apagadas por algún pecado que esté cometiendo cualquiera. Y cualquiera puede caer en pecado. Por eso el apóstol Pablo le dijo a la iglesia de Corinto: el que está firme, mire que no caiga. Ahora, si ya cayó, hermano, hermana, venga a los pies de Cristo. Póngase de rodillas ante el Señor y pídale perdón. Él le ama y Él le va a perdonar y Él le va a restaurar y Él le va a bendecir y Él le va a levantar. Lo único que Dios espera es que usted le pida perdón a Dios de todo su corazón, que se arrepienta de verdad. ¿Eso qué significa? Darle la espalda al pecado, cambiar de dirección. Arrepentirse significa cambiar de dirección o darle la espalda al pecado y volverse a Dios. Eso es arrepentirse, dejar de hacer lo malo y hacer lo bueno. Hermano, hermana, estamos advertidos como Dios advirtió a todos los habitantes de aquel tiempo de Noé, a todos los habitantes de la tierra de aquel tiempo de Noé, les advirtió. Dios les dijo que iba a enviar un diluvio y no creyeron. Creyeron hasta que vieron el diluvio y se lo llevó. Y la Biblia dice que así será la venida de Dios, que muchos estarán viviendo, aún ya conociendo la palabra, muchos estarán viviendo en pecado. Pero también nos advierte el Señor que cuando Él venga,
Él va a apartar a las ovejas de los cabritos y le va a dar a cada quien de acuerdo a sus obras. Y el plan de Dios no es echarnos al infierno. El plan de Dios no es que usted sufra. El plan de Dios es que usted sea bienaventurado en la tierra. Por eso Dios envió a Jesús a morir en una cruz para pagar por sus pecados. Y nos dio su palabra para que vivamos de acuerdo a ella a partir del arrepentimiento y vivamos en la tierra como si ya estuviéramos en el cielo, para que nos vaya bien y seamos bienaventurados y en el futuro asegurar nuestra estancia en el cielo y no ser echados al infierno. ¿Qué le parece si ahí donde está usted en casa platica con Dios un momento, doble sus rodillas ante el Señor y pídale perdón a Dios? Yo lo voy a hacer desde este lugar donde estamos grabando el mensaje, porque la Biblia dice que no hay hombre que nunca peque. Señor, en esta hora te doy gracias porque me has permitido dar este mensaje tan difícil de dar en tan poco tiempo, pero aquí estoy, Señor, dándote gracias por esa oportunidad que me diste de hacer llegar este mensaje breve, pero creo que es entendible, porque el propósito de este mensaje, de que Cristo viene pronto, es que cada uno de tus hijos se mantenga con sus lámparas encendidas, como el siervo al que le encargaron que se mantuviera despierto para que cuando viniera su señor de las bodas le pudiera abrir, o como el padre de familia que tenía que cuidar su casa porque sabía a qué horas el ladrón vendría y mantuviera sus lámparas encendidas. Señor, hoy el propósito de este mensaje es que tu pueblo, que tus hijos se mantengan con sus lámparas encendidas, viviendo cada día como si ya estuvieran en el cielo, haciendo todas las cosas como para ti, viviendo en santidad y en obediencia. Señor, para ser bienaventurados, Señor, en esta hora, en el nombre de Jesús, yo te suplico que tengas misericordia de quienes no estamos viviendo en santidad, de quienes no estamos viviendo de acuerdo a tu palabra, de quienes no estamos viviendo en la tierra como si ya estuviéramos en el cielo. Ten misericordia de quienes no hemos tomado tu palabra como nuestra forma de vida. Ten misericordia de quienes no hemos tenido temor de Dios y hemos pecado a pesar de conocer tu palabra, a pesar de ser bautizados, a pesar de tener cursos bíblicos, a pesar de que nos has dado dones y talentos para edificar la vida de otros. Señor, ten misericordia de los que, a pesar de que hemos recibido tantas bendiciones de parte tuya, hemos pecado contra ti y no hemos hecho las cosas de acuerdo a tu palabra. Perdónanos a los que hemos fallado con los pensamientos, perdónanos a los que hemos pecado con la vista, perdónanos a los que hemos pecado con las palabras que salen de nuestra boca, perdónanos a los que hemos pecado con el cuerpo, perdónanos a los que hemos cometido fornicación, a los que hemos cometido adulterio, perdónanos a los que hemos cometido algún robo, a los que hemos usado la mentira, a los que hemos actuado con hipocresía. Ten misericordia, Señor, y perdónanos en el nombre de Jesús, y límpianos con la sangre del Cordero, y líbranos de todo mal, Señor. Y también te suplico en esta hora, Padre, que envíes a tu Espíritu Santo a los corazones de cada uno de tus hijos que están en casa y a tus hijas que están en casa. Envía tu Espíritu Santo a sus corazones y llénalos de tu presencia, llénalos de tu poder, de ese poder que se necesita para soportar las tentaciones y levantarse en victoria sobre el pecado y sobre el diablo. En el nombre de Jesús te lo suplico. Escucha mi oración, Señor, y respóndeme. Envía tu Espíritu Santo a los corazones de cada uno de los que están
en casa. Envía tu Espíritu Santo a los corazones de aquellos que están oyendo esta palabra y ministralos de tal manera que se levanten con poder y con autoridad de tu Espíritu Santo para renunciar al pecado, para declarar la victoria en contra de las tentaciones que les pone el diablo. Señor, envía tu Espíritu Santo, porque sabemos que mayor es tu poder que el poder del que está en este mundo, que el poder del enemigo. Así es que en el nombre de Jesús estamos clamando a ti, porque llenes de tu Espíritu Santo a los adolescentes, a los jóvenes, que llenes de tu Espíritu Santo a las mujeres, a los varones, que llenes de tu Espíritu Santo a los ancianos, a las ancianas, a los viudos, a las viudas. Llena, Señor, llena de tu Espíritu Santo, de tu presencia, a tu pueblo que está en casa, y levántalos con poder de tu Espíritu Santo en victoria sobre el pecado y sobre la maldad. Señor, en el nombre de Jesús te lo pido. Tú nos amas, Señor, y en esta hora también te pido que los abraces. Abraza a tus hijos. Abraza especialmente a aquellos que no se sienten amados, aquellos que a veces han sufrido rechazo, maltrato. Abraza a aquellos que han sido repudiados. Abrázalos, Señor. Abrázalos y ámalos, Señor, y hazles sentir tu gran amor, el fuego de tu Espíritu Santo, y levántalos. Te lo suplico, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén. Pues que el Señor les bendiga, hermanos y hermanas, y espero que este mensaje pueda servir para que cada uno de ustedes o cada uno de nosotros vivamos cada día como si Cristo fuera a venir hoy, o como si ya estuviéramos en el cielo, y haciendo todo como para Dios, porque de Él recibiremos la recompensa. Él pagará a cada uno según sus obras el día que venga. Que el Señor les bendiga. La paz de Dios sea con ustedes.